Buenas tardes con todos. Les saluda el ingeniero Luciano López Vinatea. Soy presidente del ACI Perú y estamos dando inicio a nuestro tercer webinar de los 10 webinars que tenemos planificado para este año. En realidad quiero agradecerle a todos los participantes. Estamos cerca de 500 inscritos. Los 400 primeros van a tener acceso a través directo de esta plataforma de Webinar Jam. Y los que no pueden llegar van a ser direccionados directamente a el YouTube Live. En esta oportunidad vamos a presentar al ingeniero José Luis González Quesada. El ingeniero José Luis González es ingeniero civil con más de 15 años de experiencia dentro del rubro de la ingeniería civil. Es miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Tiene una maestría en patología, rehabilitación de estructuras y eficiencia energética de la Escuela Técnica de Madrid. Diplomado en la gerencia de proyectos de la Universidad Peruana Cayetano, Ciencias Aplicadas, diplomado en la Dirección Estratégica de la Universidad Católica de Chile. También es miembro del Instituto Internacional de Reparaciones de Concreto, ICRI, por sus siglas en inglés. Es miembro del Project Manager Institute, PMI, y certificado en Concrete Flatwork Technician, como la ACI, miembro del American Instituto del Concreto. El cargo que desempeña actualmente el ingeniero José Luis González es gerente de proyectos para Latinoamérica, de la división de BAF Construction Chemicals. Una breve descripción de su cargo: es responsable por la gestión y el soporte técnico de los principales proyectos en la región Latinoamérica y proyectos de energía eólica. También el ingeniero González es gerente general de la empresa Scientia Concrete. Es una empresa que está dedicada a la evaluación de las estructuras de concreto mediante ensayos no destructivos. Consultor especialista en varios tipos de obras, ha viajado por varias partes de la región, estuvo en Jamaica con una obra, estuvo también haciendo una gerencia de proyectos para la minera Chinalco, ha sido consultor técnico especialista en Chile, jefe de proyectos de una obra que se llama Adecuación y Reforzamiento Estructural de las estructuras del muelle de San Nicolás, esto queda en Marcona en el año 2010, cuya jefatura se hizo acreedor a un proyecto ganador por el ICRI, el año 2010, como digo, y ha sido un premio que se ha entregado en Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. Como jefe de proyecto de las obras de protección de pilotes en el terminal marítimo Pisco Camisea de Plus Petrol, el sistema de encapsulamiento de pilotes APE también recibió un premio del ICRI en el año 2008 en Missouri, Estados Unidos. En esta oportunidad, la charla a cargo del ingeniero González va a ser ensayos no destructivos aplicados a la rehabilitación de estructuras de concreto. ¿Cuál va a ser la mecánica? Les quiero pedir que 15 minutos antes de que termine la presentación del ingeniero González, vamos a abrir el chat. Ustedes van a poder hacer sus preguntas a través del chat y nosotros vamos a escoger de las preguntas que hay, que normalmente son muchas. 5 de ellas vamos a digamos, hacer las preguntas en vivo al ingeniero González, y las preguntas que no son elegidas se les va a enviar de todas maneras un correo al ingeniero González para que él pueda responder después. Y se les va a llegar a ustedes por su participación. Muchísimas gracias. Sé que tenemos inscritos de El Salvador, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Perú. Bienvenidos, y les dejo con la presentación del ingeniero José Luis González. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Luciano. Muy buenas tardes a todos los colegas de la construcción, amigos ingenieros. Muchísimas gracias al ACI, al capítulo peruano, por esta invitación. Es muy amable de parte de ustedes que puedan, de alguna manera, que yo he adquirido en mi carrera profesional en lo que es en la relación a los que es ensayos no destructivos para la rehabilitación de estructuras. Voy a compartir mi presentación. Bien, la propuesta que yo tengo para el día de hoy, para ustedes, es un poco presentarles la experiencia que yo he adquirido en estos años haciendo evaluación de estructuras con ensayos no de 6 años, donde aplico métodos combinados.
quiero también mostrarles un poco de la normativa, qué es lo que dice la normativa referente a los ensayos no destructivos, la normativa peruana. Vamos a hablar un poco de aquellos métodos que se denominan pruebas in situ para determinar la resistencia a compresión del concreto o pruebas indirectas. Vamos a centrar mi presentación en lo que es el método combinado de ensayos no destructivos, que lo describe el ACI 228, donde de alguna manera, al combinar metodologías podemos resultado, ¿no? O la precisión de lo que nosotros estamos estimando en la estructura. Al final voy a mostrar algunos proyectos donde hemos aplicado esta tecnología y cómo nos ha ayudado en la limitación adecuada de las estructuras, ¿no? Y una evaluación también. Primero, una reflexión, ¿no? De efectos y patologías en el concreto de los elementos estructurar graves daños y derrumbes en estructuras de servicio. Una adecuada evaluación de las propiedades y características de las estructuras de concreto permiten detectar y corregir oportunamente cualquier desviación. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un proyecto de rehabilitación donde tenemos que evaluar la estructura con fines de ampliación o con fines de incremento o con fines de devolverle su capacidad de carga original? Generalmente nosotros no tenemos información de la estructura, ¿no? Entonces, esto se agrava cuando las estructuras son más antiguas, ¿no? Nunca, no se tiene muy en cuenta tener documentos que garanticen la calidad archivados de alguna obra. Entonces, siempre entramos así. En esta situación, los ensayos de calidad del concreto juegan un papel relevante para el conocimiento de la estructura, ¿no? A fin de poder diseñar, como bien dice ahí, una adecuada reparación y rehabilitación. ¿Qué son los ensayos no destructivos y cómo los define el ACI 228? Bueno, el ACI los define como aquellas pruebas que no causan daño estructural significativo en el concreto. Un poco de que los ensayos no destructivos no causaban ningún tipo de daño, pero en la realidad estos ensayos sí causan un tipo de daño localizado en la superficie, ¿no? Pero también están dentro porque el daño que causan no es significativo. Entre las principales ventajas que tenemos, que es rápido, es simple, ¿no? Tomar información mente simple, ¿no? Y la gran posibilidad de tener gran información de la estructura, yo creo que es uno de los beneficios más importantes, ¿no? Sin alterar la resistencia o función. Y ahí dice a un relativo bajo costo, pero es relativo, porque, por ejemplo, obtener la misma cantidad de información que tú puedes tener con los ensayos no destructivos, utilizando los métodos tradicionales para poder tener aproximadamente la misma información, los costos entre uno y otro procedimiento son bastante significativos o son bastante diferentes, ¿no? En primer lugar, el control de calidad de una construcción nueva. En segundo lugar, problemas en construcciones existentes, cuando encontramos alguna patología, fisuras, deformación, que pensamos es que está pasando con el concreto. Luego, evaluación de la condición de un concreto antiguo con fines de rehabilitación, por ejemplo, una estructura en la cual que carga y tenemos que saber exactamente cuál es el estado real de la estructura. En el punto 4, más o menos, tenemos lo que es el aseguramiento de la calidad del concreto, ¿no? Para poder utilizar los ensayos no destructivos, ¿no? Te pueden asegurar la calidad tanto de una construcción nueva como también de una reparación o de un concreto de reparación para. Cuando hablan de los ensayos no destructivos, y mucha gente le tiene miedo a los ensayos no destructivos porque se hablan de que no son muy precisos, ¿no? De que no hay mucha precisión y que es llevarte a conclusiones erradas. El ACI habla de la predicción, habla un poco de la correlación que debe existir entre los ensayos no destructivos y los ensayos extraídos en el concreto. Esta correlación se hace necesaria porque es importante establecer un nivel de referencia para los ensayos o no destructivos.
Para poder tomar algunos muestreos en la edificación, hay dos metodologías. La primera es, o asunciones. La primera es que de la área donde vas a hacer la investigación, de alguna manera tiene similar resistencia a la compresión, ¿no? En ese caso, tú puedes de alguna manera examinar los resultados en conjunto. Tienes la situación en que el concreto, la composición y características son diferentes, es necesario hacer un muestreo al azar y no deben combinarse los resultados, ¿no? Porque pones distintas, ¿no? Lo que dice la CI es que tienes que de alguna manera armar una correlación para poder estimar la resistencia a compresión del concreto en 6 niveles, ¿no? Y 6, entrar en la estructura en evaluación, 6 niveles de resistencia o 6 niveles de ensayos no destructivos. Y que estos 6 niveles o de resistencia en estructura calibrados con ensayos, con núcleos extraídos en el concreto, ¿no? Generalmente en una obra es muy complicado que nosotros podamos encontrar 6 niveles, 2, ¿no? Y por ahí 3. Entonces, de alguna manera, para la rehabilitación de estructuras, y como lo vamos a ver en la presentación, hay algunas cosas que vamos a bordear en la realidad, en la aplicación, no es viable. Por ejemplo, el hecho de sacar ensayos o núcleos diamantino a elementos estructura. Una columna, sacarle, que está cuestionada el concreto, sacarle 3 núcleos diamantinos para sacar el promedio de la resistencia a compresión, lo que hacemos realmente es columna, porque cuando usted retira el diamante de la estructura, que ese diamante soportaba carga, las cargas que vienen por la columna son redistribuidas. Las cargas no fluyen en el área que ha quedado en la sección, y esa área generalmente para una columna de 25 por 25 puede ser un 25% de área menos de resistencia, ¿no? Entonces, con estar haciendo los ensayos, o se tiene mucho cuidado cuando se hacen los ensayos de núcleos extraídos, porque la situación en las rehabilitaciones es un poco más particular, ¿no? Los códigos y normativas sobre la aplicación de los ensayos no destructivos para la evaluación del concreto en estructuras existentes. Vamos a revisar un poco la normativa. Por ejemplo, el ACI 301, que es una especificación para Conco orientada, una norma para concreto, nos habla de los ensayos no destructivos, se pueden usar para evaluar la uniformidad del concreto o para seleccionar áreas para toma de núcleos. No se deben usar para evaluar la ratio, es decir, yo no puedo ir con un ensayo no destructivo, según esta normativa, y aplicar, por ejemplo, el martillo de rebote y estimar la resistencia a compresión simple, muy, de repente, muy ligero poder hacer esto. Habría que ver otras metodologías, ¿no? El ACI 318 también dice: los ensayos no destructivos son útiles para establecer tiene o no concreto de baja resistencia. No sustituyen las pruebas de compresión estándar, y si estos ensayos no han sido correlacionados con núcleos, los valores obtenidos no se pueden tomar. Por lo tanto, los resultados obtenidos son solo comparativos o relativos dentro de un área de la estructura. Eso lo dice el ACI 318. ¿Qué nos dice el ACI 364? Que es la guía para... Aquí nos mencionan que para determinar la resistencia a compresión tenemos dos métodos, el primario y el secundario. Y el primario, alguna manera de puntero, perfecto. El primario de alguna manera está referido al uso de los métodos directos, que es la extracción de los núcleos y el ensayo de probetas en concreto. La alternativa secundaria nos hablan pues de otras metodologías, y acá hablan un poco de las pruebas de arranque y otros tipos de pruebas, ¿no? Cuando hablamos de los ensayos no ultrasónicos, esta normativa los menciona como una resistencia a la compresión relativa, ¿ok? Es decir, que de alguna manera no te determina la resistencia cuántico que está en el concreto, pero sí te da una relación con los diferentes elementos estructurales de la edificación, ¿no? Lo cual nos sirve a nosotros, como vimos, para poder tomar. El ACI 437
que es la norma para evaluar la resistencia de estructuras existentes, nos dice que actualmente no hay pruebas in situ que proporcionen la estructura existente. Las pruebas in situ o no destructivas se usan comúnmente junto con pruebas de núcleo perforados para reducir la cantidad de extracción de núcleos requerida para estimar la resistructura. Empezamos a encontrar muchos temas de correlación, yo empiezo a encontrar mucha coincidencia en lo que yo he encontrado en el campo. Es considerable establecer estimaciones válidas de la resistencia a compresión basadas en pruebas indirectas, ¿no? Eso es lo que dice el 437. Y el 562 nos habla de que no se permite compresión del hormigón por métodos NDT como un sustituto de muestreo o pruebas de núcleo. Es decir, me dicen, yo no puedo entrar simplemente con ensayos no destructivos, sin calidad no destructivas serán permitidas cuando se establezca una correlación válida con núcleos y resultados de pruebas no destructivas. Cuando hablaban las otras normas de correlación, hablaban de un versus un ensayo destructivo, que es el núcleo. Cuando estamos ya empezando un poco a explorar, estamos hablando, o lo que nos dice el 562, es que no solo combinas un no destructivo con un destructivo, entre la de inclusive incluir más otro ensayo no destructivo y armar un método combinado, ¿no? Hay una guía que es la CI 228, métodos utilizados para estimar la resistencia del concreto en el sitio, ¿no? Bien sea en una construcción nueva, en una construcción existente. En esta metodología se revisan todos los principios, las limitaciones que tiene, las limitaciones inherentes que tiene cada procedimiento, y así como los procedimientos adecuados y necesarios para desarrollar la relación ideal. Otra vez hablamos de relación o correlación a partir de los resultados en sitio. Y aquí hablan de con la finalidad de introducir el uso de pruebas en sitio para la aceptación del concreto. Y este es un tema de una normativa que nos indique que podemos utilizar ensayos no destructivos para la aceptación del concreto. Pero ya aquí hay una iniciativa y se está trabajando en eso y esperemos que la ciencia pueda de alguna manera ser mucho más precisos en campo y determinar la resistencia y no simplemente estimarla, ¿no? Y considerarla como un criterio de aceptación. Actualmente el decreto en cuestión es básicamente lo que dice la CI 318 con referente a los núcleos extraídos, ¿no? Y las condiciones, y las dos condiciones o criterios que tiene que cumplir. El Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice mucho sobre el capítulo 20, sobre evaluación de concreto de estructuras existentes. Nos habla de que básicamente hay que encontrar la resistencia. Qué bueno si se cuestiona mucho más la resistencia o todo el comportamiento del edificio, habría que pasar a las pruebas de carga, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales coincidencias en el uso de ensayos no destructivos, ¿no? En primer lugar, tenemos que los ensayos no destructivos se pueden usar para evaluar la uniformidad del concreto. Eso no está cuestionado. Eso es así, ¿no? Resistencia con mis ensayos no destructivos y determinar cuáles son las zonas de menor resistencia o mayor resistencia. Luego son útiles para establecer si una porción de la estructura realmente contiene definir zonas de extracción de núcleos. Es decir, una vez que yo hago un barrido de información, puedo determinar cuáles son aquellas zonas que tienen una baja resistencia y puedo definir una auscultación mayor con extracción de núcleos, ¿no? Para averiguar realmente qué es lo que está sucediendo y un poco confirmar lo que se ha visto en los ensayos no destructivos. Situ o no destructivas se deben correlacionar con pruebas de núcleo, ¿no? Entonces, casi la mayoría de normas hablan de la correlación y de la correlación con núcleos y otras pruebas en DT para estimar la. Y el punto 4 es no sustituyen las pruebas de compresión estándar. Sin embargo, ayudan en gran medida a reducir estas. Y esto lo vamos a ver con un proyecto de la presentación. Bueno, ¿con qué me quedo de esto? Con el punto 3. ¿Qué es el punto 3? Que las pruebas in situ o no destructivas se deben correlacionar con pruebas de núcleos, pruebas NDT para estimar la resistencia a compresión del concreto.
El método ACI 228 describe estas metodologías, presión in situ. De FICO, que es básicamente medir la velocidad de un pulso ultrasónico que pasa a través de una masa de concreto. El ensayo del esclerómetro, que básicamente ya todos conocemos, es medir la energía de rebote, masa sobre la superficie de concreto. La prueba de desprendimiento, que trata de medir la fuerza máxima para desprendir un corazón embebido en el concreto. No son tan pruebas no destructivas, si no tienen la resistente a la penetración, que básicamente es una barra, la probeta de Windsor, y que se mide cuánto, de alguna manera, cuánto puede penetrar en el concreto, y eso nos da una idea de la relación. Tenemos las pruebas de arranque, básicamente que consisten en insertar un inserto de metal con una cabeza ancha y traccionarlo, arrancarlo, concreto para resistir ese arranque, ¿no? Y con eso relacionamos, hoy tratamos de estimar la resistencia a compresión que tiene a partir del arranque. Y en un punto importante, hablan de los métodos sobre un concepto básico, que hay unos métodos combinados que nos ayudan a mejorar la precisión. La muestra, la ACI 228 también nos sobre los métodos de ensayos para estimar la resistencia de compresión in situ, y nos dice básicamente cuando hay nueva construcción o cuando hay construcción existente, ¿no? Entonces, de alguna manera el accuracy o el pronóstico o la asertividad se mejora, ¿no? Hay un concepto clave, y esto es parte de mi presentación, porque yo voy a dar mucho en los conceptos clave que me gustaría compartirlo, ¿no? Y que es básicamente este que está aquí, ¿no? Este concepto nos dice que si dos métodos diferentes por el mismo factor, su uso combinado da como resultado un efecto de cancelación que mejora la exactitud de esta estimación de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, con un alto grado de humedad, si yo le voy a aplicar el esclerómetro, sabemos que el esclerómetro, cuando hay presencia de humedad, da valores menores. Entonces, es decir, de lo normal que esa energía de rebote me va a dar un número inferior. Pero si le aplico el pulso ultrasónico, la humedad del concreto aumenta la velocidad del pulso ultrasónico. Entonces, de lo que debe, como este nivel aumenta ligeramente por la humedad. ¿Y qué es lo que sucede? Estos dos efectos se contrarrestan y lo que hacen es, de alguna manera, mejorar la resistencia a la compresión. Este es un concepto clave que es fundamental para los métodos combinados, ¿no? Un segundo. Siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que es el número de rebote. Yo, como les mencioné, perdón, en esta lámina de aquí, este rectángulo rojo que yo pongo aquí, significa que yo me voy a enfocar en esta presentación en la combinación de estas dos metodologías. Y no solo voy a combinar estas dos de manera independiente, sino también las voy a calibrar con un ensayo extraído de la estructura y comprimido y obtenido una... Bueno, el número de rebote es creo que el ensayo no destructivo más usado y abusado. ¿Abusado por qué? Porque realmente yo he dado muchos informes del número de rebote que de alguna manera no creo que reúnan todas las consideraciones que tiene que tener esta prueba. Me llegó un ensayo de número de rebote donde el informe hablaba y las fotos que mostraba el especialista nos mostraba que el número de rebote lo había hecho. Y entonces, a partir del tarrajeo de la estructura, él, con la calibración que aparece en el mismo equipo, había determinado la resistencia a compresión. Y la conclusión del informe, rehabilitación o reforzamiento, ¿no? de una caseta de vigilancia de un proyecto minero. Entonces me llama la atención que realmente nosotros mucho nos equivocamos y equivocamos algunos conceptos. Vamos a revisar algo aquí.
A ver, ¿qué es el ensayo esclerometría o número o índice de rebote? Es una prueba no destructiva que evalúa la dureza, identifica la variabilidad de esto en los diferentes elementos estructurales de la edificación y evaluación. Requiere métodos estadísticos para un análisis. Este ensayo fue diseñado por Ernest Schmidt en los años 40, patentado como martillo Schmidt, siendo su valor R, el índice de rebote, una unidad adimensional, es decir, no está relacionado a kilogramos por centímetro cuadrado, adimensional, sin dimensión. Permite obtener gran cantidad de información sin alterar la resistencia estética ni la funcionalidad de la estructura, ¿no? El principio básicamente es que está aquí, cuando tú colocas el equipo sobre la superficie y lo presionas, esta masa, este resorte que está aquí, tiene una energía que de alguna manera es una energía tirar el resorte, y cuando choca esta masa en la parte superior, en el fondo del equipo, se suelta y la masa cae a velocidad y golpea émbolo, y ese émbolo. En esa situación hay una energía cinética que es perdida dentro del equipo, ¿no? Hay parte de la energía cinética que se pierde y hay parte de la energía potencial también que se practica en el impacto del martillo. Lo que queda de la energía es de vuelta al martillo y de vuelta y en un número de rebote adimensional. Básicamente, en líneas generales, es el concepto del número de rebote. Entonces, uno de los principales conceptos para que este funcione es que la dureza superficial del concreto tiene mucha relación con la resistencia a compresión dentro de la masa. ¿Ok? Entonces, si eso no se cumple, entonces este tendría sustento. Pero parece que sí, ¿no? Si un concreto mucho más duro en la superficie puede significar que en la masa del concreto puede ser un concreto de mayor resistencia. Muchas variables. ¿Por qué? Porque hay muchos factores de corrección, porque los valores no son los mismos cuando aplicas en un concreto húmedo o un concreto seco. Concreto húmedo, tampoco es el mismo valor cuando el tipo de agregado dentro de la masa de concreto es diferente. Cuando tienes un agregado de mayor dureza, da un número de valor, un número de rebote mayor. Y también el impacto del ensayo. Si tú haces un impacto vertical, hay una influencia de la gravedad que también tienes que considerar. Entonces hay diferentes hay diferencias para hacer los ensayos. Hay muchos equipos ahora del número de rebote. El primer equipo era el Original Smith. Ahora ya hay los equipos electrónicos. Por ejemplo, este es un modelo N, modelo E, por ejemplo, de mis amigos de la marca Prosec, que aquí en Perú el representante es mi amigo José Luis Zúñiga, de JLZ Logística. Ellos me suministran años cuando yo empecé con esta evaluación, y también me vendieron el pulso ultrasónico que ahora se los voy a mostrar, ¿no? El martillo de rebote, de alguna manera, básicamente es lo que es dos tipos de martillos para diferentes tipos de resistencia. Si tienes resistencias de alguna manera más elevadas, tendrías que utilizar un Silversmith, ¿no? Porque si ya el original que van de 70 a 100 megapascales, ¿no? Entonces hay una serie de equipos para una serie de concretos característicos, ¿no? ¿Cómo se aplica el ensayo? Básicamente que de alguna manera ha sido preparada la superficie y debe empujarse el equipo hasta soltar la masa y que golpee este émbolo, ¿no? El procedimiento es muy sencillo. Primero se tiene que considerar un elemento infinito, y para que sea un elemento infinito se estima que por lo menos debe tener 10 centímetros de espesor, ¿no? Se tiene que preparar perpendicularmente, empujar y leer el número de rebote, ¿no? Cuando haces la evaluación del impacto, siempre es importante evaluar el número de rebote, ¿no? Porque si la huella es muy notoria, ha habido una deformación plástica importante de ese elemento. Entonces, lo que se sugiere es, se sugiere tomar, el reglamento te dice que tomes 10 lecturas
con una distancia de 1 pulgada entre cada punto, y que de estas lecturas pueda sacar un promedio, descartar aquellos valores que estén por debajo o por encima del promedio en más o menos 6 unidades, ¿no? Si más de 2, entonces significa que tendría 7 valores, entonces ya no sería representativo, perdón. ¿Qué tienes que hacer? Ir a otra zona de la edificación cuando nuestros especialistas hacen estos ensayos. Generalmente vas a la estructura y evalúas, tomas toda la data en el campo y después vas a tu casa o tu oficina con el análisis de los resultados. Y en ese momento te encontraste que tienes que descartar más de 2 en algún ensayo. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué han hecho? ¿Han mandrakeado la información? ¿O realmente le han dicho al cliente, señores, ¿sabe qué? Tengo que volver a hacer las pruebas con el costo a tu costo? El mensaje es importante que podamos hacer este análisis en el sitio, inmediatamente con una computadora o con una tablet o con algo, identificar rápidamente si el ensayo. ¿Okay? Factores que inciden en la prueba, bueno, básicamente la textura superficial del concreto, el acabado, perdón, la forma del elemento, la edad del concreto, el tipo de agregado, el tipo de cemento, el tipo de confrado, si fue metálico, fue fenólico, etcétera. El grado de carbonatación del concreto, y acá hay mucha carbonatación porque realmente no se sabe mucho de cómo hacer la corrección por carbonatación, y también influyen las temperaturas superficiales del concreto y el equipo. También influye, si tú vas a querer tener una campaña importante de ensayos y necesitas retirar el recubrimiento que está en el elemento, y es muy complicado, vas a utilizar de repente un disco esmeril, un disco de copa diamantado. ¿Y qué pasa con estos elementos? Estos elementos de alguna manera generan una superficie densa y tener un incremento del número de rebote. Entonces si hacemos esta preparación de la superficie en toda la campaña, tendríamos que mantenerlos para que todos las por el mismo efecto, ¿no? Información adicional al análisis de los resultados, bueno, es que el informe tiene que tener todo lo que menciona acá, fecha de ensayo, responsabilidad, etcétera, ¿no? Resistencia de diseño, la edad, etcétera, todo lo que te permita a ti, cuando tú hagas la evaluación, cuando tengas el número frente a ti y tengas la estructura de lo que está pasando en esa estructura. Esto es lo que sucede cuando hacemos un número de rebote. Cada punto que ustedes ven aquí es un promedio de 10, 8 ensayos, ¿ok? Entonces, cuando yo empiezo a disparar y hacer una campaña importante sobre una calidad del concreto similar, yo encuentro diferentes niveles de resistencia. Por ejemplo, puedo encontrar un índice de rebote de 34. ¿Por qué? Porque justamente le di en ese pinchazo, en ese punto había una matriz de cemento muy débil y se aplastó. Pero de repente, haciendo el otro ensayo, porque son 10 disparos, el otro disparo no me di la ubicación del acero y le di a menos de 20 milímetros de... ¿Qué pasa? Ahí hay un incremento del número de rebote. ¿Ok? Y si de repente le di a un agregado, directamente a un agregado, voy a tener un número de 42. Entonces, una gran dispersión de información que por ejemplo, para un número de rebote de número 35, yo puedo interpretar que la resistencia puede ser 150 kilos por centímetro, 250 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, la dispersión o la variabilidad que puede mostrarnos este ensayo, si no hacemos un buen y nos puede llevar a errores. Por eso que mi propuesta es que estos ensayos los tomemos como referencia y que siempre sean calibrados.
siempre hay que utilizar los gráficos que te muestran los martillos, los ensayos, los equipos de número de rebote, y los gráficos que te muestran de ver el número de rebote aproximados y están relacionados a un tipo de mezcla específico hecho en el lugar de origen del equipo. Te dan una cierta desviación estándar que puedes ir para arriba y para abajo. Quiero es que la correlación o la relación se haga en el sitio a partir de los datos reales de campo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo al ingeniero Jorge Sotelo aplicando, y vemos cómo aplicamos un ensayo no destructivo retirando el tarrajeo. Se tiene que retirar, porque si no, lo que haría yo estaría midiendo la dureza superficial del mortero de tarrajeo, que de repente puede ser muy baja, ¿no? Eso es con lo referente a lo que es el ensayo no destructivo, que es uno de los ensayos más usados, como dije, y más conocidos. Les voy a mostrar una tecnología que vengo usando hace unos años y que me está dando unos resultados, buenos resultados, y me está haciendo creer cada vez son una herramienta importantísima para poder evaluar la estructura o las estructuras en su conjunto, ¿no? Y no me da una información lo captura. Bien, ¿en qué consiste esta prueba? Este método de ensayo consiste en determinar la velocidad de propagación de onda de un pulso ultrasónico a través del elemento de concreto a evaluar. Se mide electrónicamente y la velocidad del pulso ultrasónico se debe establecer dividiendo la distancia en los transductores entre el tiempo del tránsito. La velocidad del pulso, perdón, está asociada a las propiedades del concreto. ¿Qué pasa? Un concreto poroso, un concreto no tan denso, es un concreto que no en el cual la velocidad de onda va a tener dificultades para poder atravesar toda la masa del concreto y por ende va a tener una menor velocidad. Un concreto denso, lo que va a hacer es que el pulso ultrasónico va a hacer que pase con mayor velocidad y va a arrojar valores de velocidad de pulso mayores. Por medio de la emisión de pulsos de estructuras cangrejeras, ratoneras, de sus desuniformidades en la densidad del concreto, daños por ataques de sulfato, fuego, heladas y necesidades de reparación. El acero de refuerzo y la humedad son dos factores que pueden alterar los resultados en virtud que ambos son conductores del sonido, por lo que se recomienda que este método lo interprete. Yo no puedo disparar a ciegas el pulso ultrasónico en un elemento estructural sin antes haber auscultado o revisado cuál es la distribución del acero al interior de la estructura. Equipo Pundip Lab de Prosec también, es un equipo que te lanza pulsos ultrasónicos y que además te permite establecer curvas, establecer algunas curvas de correlación con concretos ya conocidos, y lo que te puede hacer, lo que puede permitirte esa metodología, y puedas simplemente con el pulso ultrasónico tratar de estimar la resistencia a compresión con mucha precisión, ¿no? Tipo, ¿no? Que utilizamos. La velocidad de pulso no solo simplemente nos da un valor de velocidad, sino también nos dan alguno concreto, ¿no? Y eso de alguna manera está avalado por Leslie and Chessman y también por Agrawal, que fueron investigadores que de alguna manera exploraron y cuantificaron ahí, como ustedes ven, el concreto, la velocidad, relacionaron la velocidad de pulso con la calidad del concreto. Entonces, para velocidades de pulso menores, concreto muy pobre, ¿no? Y en Agrawal para 2500 es pobre. Y así, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando la primera impresión que tú tienes, o una evaluación de pulso ultrasónico, es saber cuál es la calidad del concreto, independientemente de poder determinar la resistencia a compresión del concreto, ya sabes el nivel de resistencia, de mala calidad o es un concreto pobre.
Existen tres opciones para la colocación de los transductores: la medición directa, la medición semidirecta y la indirecta, ¿no? Directa es de alguna manera la mejor, porque yo puedo medir fácilmente el espesor del elemento, y disparando y calculando el tiempo puedo encontrar rápidamente la velocidad. Muy sencillo, porque tengo que calcular la distancia directa, ¿no? Es decir, la hipotenusa en este triángulo que se formaría. Y el método ya no me dice realmente cuál es la calidad del concreto al interior de la masa, porque la onda va a pasar a nivel de superficie, pero sí me sirve mucho para que en concreto yo pueda estimar con la velocidad de pulso cuál es la profundidad de la fisura, ¿no? Entonces hay estos tres métodos, y de qué dependen: de que si se pueden aplicar en econeras, es imposible estar en el otro extremo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos haciendo un ensayo no destructivo. Como ustedes ven, y ya les estoy mostrando algo, cuadrícula del pulso, del número de rebote, y sobre esta misma cuadrícula estamos aplicando el pulso ultrasónico. Y estamos haciendo combinación de elementos. Por ejemplo, donde acá tenía una junta sísmica, y realmente no me permitía colocar el transductor con comodidad al otro extremo. ¿Cómo es el procedimiento de ensayos? Se mide la longitud del elemento de concreto, se aplica un agente acoplante, que es un elemento viscoso, se presionan los transductores y se obtiene. Ven en la parte derecha acá inferior, este es el daño básicamente que causamos a los elementos luego de aplicar un método combinado no destructivo, ¿no? Básicamente es una mancha, y tengo, bueno, le quité la pintura un poco para poder preparar la superficie para el ensayo esclerométrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ensayo como básicamente ambos se contactan de que están listos, y se aplica el ensayo. Con esta información tú tienes una gran cantidad de información de la estructura, tienes muchos datos, y empiezas metodología estadística para poder definir rangos de uniformidad. Por ejemplo, hay una metodología que nosotros usamos para definir la uniformidad del concreto. Luego utilizamos el rango de uniformidad. Y entonces el rango de uniformidad, que no es más que el promedio más una o dos desviaciones estándar, ¿no? Entonces todo depende del tipo de construcción, que es un rango de uniformidad, y todos los elementos que están por debajo de ese rango tenemos que revisarlos con otro método para verificar si la resistencia no es adecuada. Factor superficial del concreto, el acabado, la edad, condiciones de humedad, muy similar al número de rebote, pero como les dije en un inicio, pueden estos factores como aumentar de manera diferente contra el elemento, ¿no? Por ejemplo, contra los ensayos. Contra la velocidad de pulso la puede acelerar, y el número de rebote puede bajar el número de rebote. Y ese efecto combinado de cancelación puede hacer que se tenga una mejor precisión, ¿no? Acá estamos evaluando una casa en Barranco, ¿ok? Donde también no tenían unos temas de ampliación. Cuando hay estructuras, como les dije al inicio, cuando hay estructuras cuestionadas, con el concreto cuestionadas, de alguna manera no podemos, como nos pide la CI 318, ¿no? Entonces, aquí yo veo una oportunidad importante para los ensayos no destructivos, para poder complementar los diamantinas como máximo que le pueda sacar a un solo elemento estructural, ¿no? En construcciones que no tienen un procedimiento de calidad asegurado, construcciones que no la gran variabilidad de los resultados por cada elemento estructural es importante. Por ejemplo, en la autoconstrucción se basea, creo que en las columnas día a día, y cada día es la cantidad de agua que le colocó, no se utilizan aditivos. Entonces realmente hay una gran variabilidad en una autoconstrucción, ¿no? Que los ensayos no destructivos te pueden levantar esa información.
Cuando hablamos un poco de los ensayos no destructivos, también tenemos que hablar de que estos ensayos no destructivos tienen que ser correlacionados, ¿no? Es decir, ajustados, calibrados a una medición directa del concreto, ¿no? Y por eso es que ahora este es un método que es usado por todos los ingenieros, que cuando tenemos una duda le sacamos una diamantina, ¿no? Y básicamente no quiero andar mucho en este procedimiento, porque ya es harto conocido, pero básicamente es perforar un elemento de concreto, un corazón, extraerlo y llevarlo. Para esto hay que tener mucho cuidado con el acero, se tienen que utilizar equipos de este tipo, para poder identificar cuál es la ubicación del acero, hacer el mapa y poder hacer la perforación sin causar un daño al elemento estructural, ¿no? Bueno, ¿cuál es el diámetro que te dice la norma que tienes que usar y que realmente muy poca gente lo usa o porque no es aplicable o porque realmente la densidad de acero dentro del elemento es complicada, ¿no? La norma te pide que utilices 3.7 pulgadas de diámetro, ¿no? También te hablo un poco de la relación ancho-longitud, ¿ok? Y te explica o te describe algunos factores de corrección cuando tienes, cuando las relaciones de lado varían, ¿no? Entonces, este es un ensayo harto conocido que tiene los siguientes criterios de aceptación, ¿no? El primer criterio de aceptación es que el promedio de 3 núcleos debe ser por lo menos igual al 85% del F' C de diseño, el promedio de 3. Aplicado de la rehabilitación de estructuras, si yo tengo una columna que está cuestionada, que tiene 25 por 25, ¿yo le voy a sacar 3 núcleos diamantinos? Lo dejo como pregunta. Ningún núcleo tiene una resistencia menor al 75%. También, si el promedio de 3 pasa el 85% y ninguno de esos tiene una resistencia menor al 75%, que el concreto en la zona donde se ha extraído estas diamantinas es un concreto estructuralmente adecuado, ¿no? El ensayo de diamantina es básicamente es perforar, como ustedes ven, más o menos al medio del elemento vertical y básicamente es aleatorio estandarizado, ¿no? Donde te van a ensayar, como se ve aquí, de alguna manera estandarizada. La voz que está ahí es de mi amigo Guillermo Guaco, un ingeniero que trabajamos con el ingeniero Cristian Sotomayor y Jairo Niño, ¿no? Mis colegas. Entonces, aquí hicimos la evaluación de una estructura y llevamos esta probeta. Entonces, una vez que esto, miren cómo es el procedimiento de alguna manera estandarizado, ¿no? Es una máquina con una velocidad de carga entre 2 a 3 kilogramos y que de alguna manera te va dibujando una curva de esfuerzo-tiempo y te describe cómo se comporta más. Pero tenemos algunos casos, y esto es como medio en broma, medio en serio. Estoy aquí, es un proyecto que tuve al sur de Argentina, en un parque, colocando un grout, que es un relleno cementicio de alta resistencia con unas propiedades muy diferentes que el concreto, y que sirve de transferencia entre la barra, entre la torre eólica y la base de concreto. Este elemento tiene que tener resistencia de más de 1000 kilos por centímetro cuadrado y nos llamaron porque las resistencias no estaban dando como se esperaba, ¿no? Entonces hicimos la trazabilidad de todo lo que referido a este material y llegamos al laboratorio de Don Pedro, que queda al sur de Puerto Madryn, en un pueblo que realmente no tiene mucha tecnología, y encontramos haciendo el ensayo de este tipo, ¿no? Entonces, a ver, ¿había variabilidad en los resultados que don Pedro entregaba? Por supuesto. Yo cuando llegué aquí, lo que yo no sabía si estaba inflando la llanta, disculpen la broma,
o si estaba realmente ensayando una probeta de alta resistencia. El resultado que don Pedro nos iba a dar iba a poner en cuestionamiento el soporte y la durabilidad de la torre durante 25 años. Por eso es importante, cuando encontramos variabilidades en los resultados, hay que hacer toda la trazabilidad, y la trazabilidad te puede llevar hasta encontrar laboratorios como el de mi amigo. Una vez que ya vimos un poco más y hemos hecho hincapié en lo que es la metodología del número de rebote y el pulso ultrasónico y lo que es las extracciones diamantinas, ahora vamos a ver cómo la metodología, que es sonido más rebote, correlaciona esos tres ensayos y te puede estimar con gran precisión lo que está ocurriendo en una estructura, ¿no? Básicamente, actualmente no tiene una norma como tal, pero es la suma de tres normas ASTM. Es la suma de usar el ASTM 808, el ASTM C597, que es el pulso ultrasónico, y lo que es los núcleos de concreto. Esta metodología combinada se denomina SONREP, cuyo término deriva sonido y rebote, ¿no? Es una técnica de control que combina la medición de la velocidad de propagación del ultrasonido con la medición del índice de rebote del martillo Smith. Este método, los errores que se obtienen mediante el uso del método esclerométrico, que es un método de investigación solo superficial, y el método ultrasónico, que en su lugar es un método, es decir, el número de rebote te identifica a nivel de superficie cuál es la dureza del concreto. Y el pulso ultrasónico, que hace, te evalúa al interior de la masa del concreto. Esos dos resultados que haces, lo calibras y lo correlacionas con los ensayos, con los núcleos extraídos. ¿Cómo los correlacionas? Mediante aquí, por ejemplo, lo que vemos aquí es una correlación o unos datos para establecer una correlación, que es donde yo tengo la resistencia, compresión característica y tengo el número de rebote. Con estos tres datos yo puedo calcular las constantes A, B, C y el R, ¿no? El R, que es el coeficiente de tan fin está esa regresión, ¿ok? Entonces, una vez establecida la correlación, yo puedo, por ejemplo, yo hago una correlación con 10 elementos, ya extrapolar mi información a los demás elementos estructurales, simplemente aplicando el número de rebote y al pulso ultrasónico. Y me da con mucha certeza con resistencia a compresión del concreto. Entonces, a partir de tomar una pequeña cantidad de resultados y de núcleos extraídos y ser correlacionados, y puedo identificar realmente qué es lo que está pasando en una estructura en su conjunto, ¿no? Esto es una de las principales ventajas de la metodología SOMRE, y es como lo mencionó Sir, el número de diamantinas. Yo, cuando tengo una edificación y quiero que la evalúen, yo no quiero que la dejen como un queso, gruyere, ¿no? Todo puro lleno de huecos. Yo necesito que sea cierta cuál es el estado real o el nivel de resistencia del concreto, y que mi estructura sufre el menor impacto posible, el menor daño. Esto es la aplicación del método combinado, ¿no? Miren el daño que hacemos. Sí, el señor de mantenimiento del centro comercial se puede preocupar por la pintura, pero esa pintura se resuelve, ¿no? Pero si yo hubiera tenido que extraer, por ejemplo, una diamantina o muchas diamantinas de esta evaluación, hubiera tenido que hacer un daño. Diamantina, como les decía al inicio, esa diamantina es una sección perdida que ya no está tomando carga, y las cargas que venían por ahí son redistribuidas. No, ingeniero, pero ¿sabe qué? Nosotros concreto de retracción compensada o morteros de retracción compensada. Eso lo he escuchado muchísimas veces. Hay muchos ingenieros que les gusta mencionar retracción compensada, pero realmente, seguro si realmente se entiende el concepto, pero lo que realmente ocurre cuando tú sacas una diamantina y la rellenas con un concreto con retracción compensada,
o sin retracción de mortero no va a tomar carga hasta que ocurran microdeformaciones en el elemento estructural que puedan volver a comprimir ese parche que pusiste de otro relleno. Y la columna está debilitada, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esto queremos hacer? ¿Cuáles son las ventajas competitivas, por ejemplo, de la metodología MDT, que es lo que nosotros de alguna manera damos? Primero, el impacto o daño en la estructura es bajo, o ningún impacto o daño en la estructura. Digo ninguno cuando no quieres determinar la resistencia a compresión del concreto o estimarla si no quieres edificación. Ahí sí, el impacto es como el que vieron, casi ninguno. Es simplemente mancharlo por el sistema viscoso del acoplamiento del equipo de pulso ultracintura para poder aplicar el número de rebotes sobre el concreto, ¿no? En el método tradicional, es decir, los núcleos extraídos, tendríamos que tener alto impacto o daño en la estructura evaluada. En cuanto al volumen de información, se obtiene gran cantidad de información y esto creo que es lo que más, de alguna manera, me llama la atención a mí, porque no solo cuando estoy evaluando una estructura no solo un daño focalizado, sino esta metodología me permite a mí ver la estructura de manera global, de manera más amplia, ¿no? Con los métodos se hace, la información en la estructura es limitada, ¿no? No se puede, de alguna manera, estar haciendo muchas diamantinas y menos sacando 3 de una sola columna, ¿no? La confiabilidad de la información, si bien es cierto, los métodos tradicionales te dan una determinación directa, también existen una alta variabilidad de los resultados por mala testigos, ¿no? En cambio, la combinación de metodologías NDT, como es una prueba in situ, de alguna manera, y la combinación de estas te permiten obtener un alto grado. La metodología Scientia Concrete, la metodología que nosotros impulsamos, que no simplemente utilizar el método NDT, sino es todo un procedimiento de auscultación de estructuras, primeros reportes a las 24 horas, ¿no? En comparación con el método tradicional, que tienes que esperar una semana, que se pierda la humedad de la probeta, que esté disponible el laboratorio. Entonces, aquí tenemos nuestra metodología, permite evaluar de manera amplia las estructuras, entendiendo el real estado del concreto en sus diferentes elementos estructurales, ayudando a los profesionales. La combinación de metodologías como el ultrasonido y la energía de rebote permite evaluar la estructura a nivel de superficie y el interior de la masa de concreto, corrigiendo los errores que se tienen alrededor. Bien, eso un poco es un poco lo que yo le quería mostrar en cuanto a la metodología y los procedimientos. Ahora permítanme un segundo, voy a cambiar de presentación y voy a mostrarle alguna experiencia que hemos tenido en la aplicación de estos ensayos. Uy, estamos con el tiempo, perdón, acabo de ver la hora y ya estamos con el tiempo, voy a tratar de apurarme un poco más. Bien, por favor, no sé si se ve mi presentación, ¿me pueden confirmar casos de estudio? Sí se ve, José Luis, se ve. Muchas gracias, Luciano. Bien, aquí les voy a presentar el caso de estudio muy rápido, ¿ok? El primer caso de estudio teníamos un cliente que nos llamó porque él estaba haciendo una construcción para unas oficinas y las estructuras le presentaban algunos daños, ¿no? Algunas patologías, algunos defectos constructivos y el dueño pidió una evaluación estructural, una evaluación de la resistencia de las estructuras, una evaluación estructural completa para determinar si el constructor que había hecho la obra de alguna manera no había tomado a la ligera el proyecto, ¿no? La estructura se encontraba en etapa de construcción a nivel de casco, se compone de pórticos de concreto y losas aligeradas, existen 42 columnas en edificación de 5 tipos diferentes y 75 vigas, ¿no?
Estamos hablando de más o menos 130, 140 elementos estructurales que hay en una edificación de 200 metros cuadrados. Generalmente nosotros cuando hacemos una ocultación, generalmente decimos, ok, por el método tradicional sácame 3 diamantes, una en la columna del primer piso, una en la viga en el segundo piso y una columna en el tercer piso. Y con eso, con 3 columnas, pretendemos interpretar lo que nos sucede en 150 elementos estructurales y que ha habido una autoconstrucción, ¿no? Eso es para un poco para reflexionar. El concreto empleado en las vigas y losas era un concreto de 210 y 280. El levantamiento estructural reales y defectos constructivos en las estructuras de concreto, las cuales se clasificaron por intensidad de daños en 9 tipos de defecto y 4 niveles de intensidad. Se evaluó la resistencia del concreto en los elementos estructurales y ensayados por personal del Laboratorio de Antisísmica de la Universidad Católica del Perú y correlacionados con resultados de los ensayos no destructivos de esclerómetro y velocidad de pulso. Bien. Teníamos, por ejemplo, este tipo de daños, ¿no? Imagínense ese nudo, ¿no? Ese nudo entre y la viga, donde se acusaban, por ejemplo, de inclusive residuos del vaciado, ¿no? Maderas, bolsas de cemento, justamente en una zona tan importante, ¿no? Aquí también vemos aquí a la derecha, en esta parte de aquí, déjenme poner el puntero. José Luis, ¿Perdón? perdóname, se ha Estamos con el tiempo. no, tranquilo, se ha quedado congelado la pantalla. ¿Puedes volver a compartirla? Sí, sí, un segundo. Ahora sí, está bien, ahora Ahí sí. está pasando. Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, este era el daño que les mencionaba, no miren los nudos, otra cosa que nos dimos cuenta es que el constructor de alguna manera nos dijo que el concreto había sido un concreto premezclado, nos dio algunas guías y nos llamó un poco la atención cuando calculamos los volúmenes del concreto de las guías con el volumen estimado del concreto total. Realmente después pedimos el único concreto que había utilizado o premezclado había sido en las vigas y losas, ¿no? Y que las columnas habían sido vaciadas uno por uno por el maestro en días diferentes. Se nos prendió la alarma y dijimos, ok, los ensayos no destructivos nos van a arrojar una alta variabilidad seguramente en las columnas y tenemos que identificar aquellas columnas de alguna manera presentar un plan de rehabilitación. Encontramos, por ejemplo, hicimos toda la evaluación, voy a ir un poco más rápido porque creo que el tiempo ya nos está jugando una mala pasada, ¿no? Los 9 tipos de efectos, las intensidades de daño. Hicimos, una vez que identificamos los defectos, hicimos la evaluación del concreto, ¿ok? Estuvimos evaluando la calidad del concreto, combinación de elementos. Y bueno, y finalmente pudimos obtener gran cantidad de información. Como nos dimos cuenta que en las vigas no había mucho problema, tomamos ahí, pero en las columnas, debido a la variabilidad que tuvimos, evaluamos todas las columnas, ¿no? No se quedó ninguna columna sin evaluar, ni para estos ensayos no destructivos, ¿no? Columna de primer nivel, columna de segundo nivel, y aquellas columnas que de alguna manera no cumplían estructuralmente o no eran adecuadas estructuralmente, una rehabilitación, ¿no? Con un ensanche de columnas. ¿Por qué un ensanche? Porque un sistema de fibra de carbono por la relación de lados no iba a ser eficiente para el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, cual de alguna manera pudimos identificar caso a caso cuáles son las columnas que tenían una baja resistencia, ¿no? Y bueno, ya que entregamos la columna así, sí, y generamos una masa, pero esta columna va del segundo piso al primer nivel, continua, así que con la misma sección, así que de alguna manera
resolvimos el otro caso. Por ejemplo, este es una edificación para estacionamientos, ¿ok? El sistema estructural de la edificación está compuesto por pórticos, columnas, vigas peraltadas y losas macizas, es 210 y para el concreto 280. ¿Qué pasaba? Se encontraba en servicio el estacionamiento, pero presentaba importantes deflexiones y fisuras. ¿Ok? Entonces, lo primero cuando tú ves una evaluación estructural, tú lo primero que piensas, y ahora te voy a demostrar que no siempre debe ser así, es que el concreto de alguna manera está mal. Hay que evaluar pasamos a evaluar, esto fue una evaluación integral, no solo el concreto, el análisis estructural con los amigos de Consulcreto, y de alguna manera identificamos, perdón. Esta edificación tenía 1.116 elementos estructurales, ¿no? Entonces, 420 columnas y 696 vigas. Se evaluaron y lo que comúnmente se hace es tomar una muestra representativa de cada zona. Entonces, se evaluaron el 4% de los elementos, ¿no? Entonces, al final, vamos 14 columnas, 26 vigas y un total de 40 elementos estructurales de 1.116. ¿Qué pasó con esta evaluación? Hicimos la velocidad de pulso ultrasónico. La primera evaluación de pulso ultrasónico nos arrojó que tenían los menores valores de velocidad en los sótanos 1 y 2 entre los ejes A y B. Entonces dijimos, ok, veamos qué nos dice el número de rebote. Fuimos al número de rebote y el número de rebote, oh sorpresa, nos indicó algo muy similar, ¿no? También tenía valores bajos en las vigas y sótanos del primer y segundo nivel, ¿no? Y mostrábamos también una alta dispersión. Una vez que levantamos toda la información con NDT, definimos aquellas zonas que de alguna manera podíamos cuestionarlas. Y dijimos, ok, enfoquémonos en esa zona, los núcleos, para poder determinar la resistencia a compresión directa. Y sacamos los núcleos y eso es lo que encontramos, ¿no? Entonces encontramos que había sótanos 1, había unos elementos de viga y losa donde el concreto estructural no cumplía los criterios definidos previamente en la CI 318, ¿no? Entonces el promedio no era más alto y entonces ese criterio no se cumplía, por lo cual, ¿qué hicimos con esto? Nos llamó también la alerta, pero aún así establecimos una correlación con esa pequeña cantidad. En la correlación encontramos una alta dispersión, y una alta dispersión debido a que realmente para una cantidad de datos importantes, tomar un valor tan pequeño de 4% de muestra, yo creo que debió ser más, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Encontramos una alta dispersión en la primera evaluación. Como hemos encontrado concreto estructural que no está adecuado, tenemos que ampliar la cantidad de la muestra. Pero ampliar la cantidad de la muestra significaba hacer una gran cantidad de ensayos, ¿no? Evaluar los 31% de elementos estructurales como lo hicimos. Entonces, en total llegamos a evaluar 342 elementos, divididos en 95 columnas y 247 vigas. Hacerlo no era haciéndole un queso gruyere a toda la edificación, imagínense. La única manera de poder tener una visión mucho más macra de lo que está ocurriendo en la estructura, aplicando ensayos no destructivos y correlacionando los núcleos extraídos con estos ensayos. Entonces, para la correlación utilizamos 60 núcleos, ¿ok? En diferentes partes. Entonces, hicimos 340 ensayos de velocidad de pulso y 342 ensayos de esclerometría, ¿no? Estuvimos haciendo la evaluación, realmente fue una evaluación rápida, porque los ensayos no destructivos de alguna manera te permiten tener cierta velocidad. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Cuando ya, ¿qué es lo que encontramos?
Una vez que tuvimos todos los resultados, establecimos 5 niveles de correlación, ¿ok? No podíamos establecer una sola correlación porque sabíamos que habían concretos diferentes, ¿ok? Y establecimos 5 niveles de correlación para la viga S1, S2, para las vigas del sótano 3, para las vigas del sótano 4 y para las columnas, ¿no? Se definimos 5 curvas de correlación. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó cuando ya tuvimos la gran cantidad de información que no la puedo poner en la presentación, pero es muchísima? Nos fuimos a los promedios, a ver, ¿qué nos dicen los promedios? Si vemos los promedios que nos arrojaron las diamantinas y vemos abajo lo que dice el método Sonrep, vemos muy similares las tendencias, ¿no? Entonces, se confirmaron de algunas tendencias donde habían bajas resistencias y altas resistencias. ¿Okay? Cuando aplicamos los pulsos ultrasónicos y también el número de rebote, también de alguna manera similitud en, por ejemplo, en que el bloque C era el bloque de mayor resistencia y los bloques A y B eran los bloques que tenían una menor resistencia. Entonces, con esta información, asegurar que el concreto en la gran mayoría de la estructura estaba adecuadamente, o sea, estaba bien, pero en algunas zonas puntuales que pudimos identificar metodología, detectamos bajas resistencias. Y en esas bajas resistencias se aplicó alguna metodología de reparación particular. Pero una vez empezamos a investigar, decimos, ¿por qué las vigas tienen esta deformación? ¿Y por qué si el concreto es bueno? Entonces, aquí los llamo a su reflexión. ¿No? Sale una reducción de la resistencia de los elementos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una vigueta aligerada, ¿no? Donde tenemos el momento resistente, una vigueta aligerada sometida a flexión, es el área lateral de efectivo menos A medios, ¿no? Entonces, si yo tengo un concreto, una vigueta con una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, y hay una reducción, es decir, la resistencia no dio 280, sino dio 210 kilos por centímetro cuadrado, o más aún, no dio 280, sino dio 170 kilos por centímetro. Conocemos el detalle, vamos con esta información y le decimos, señores, esto está en peligro, hay un peligro de colapso. Pero si podemos analizar un poco más a profundidad, y considerando esas bajas de resistencia, encontramos que ante una baja de resistencia del concreto de 25%, el impacto sobre la reducción de la resistencia y sobre 40% de resistencia a la compresión, el impacto sobre la reducción de la resistencia de ese elemento solo estamos hablando de un 9%. Entonces, ¿cuáles son las deformaciones ocurridas ahí? Es que por ejemplo, acero negativo que estaba en el encuentro con las vigas, cuando tú lo colocas de alguna manera y estás vaciando el concreto que uno espera, porque lo pisa el obrero, porque el concreto, etcétera. Ese cambio de posición, es decir, ese acero que debería quedar al medio de esa losa 5 centímetros el ladrillo sobre el tecnopor, se reduce importantemente la capacidad resistente del elemento. Hay una reducción del 15-10% por pocos centímetros de desfase. Entonces, no solo es importante revisar el concreto, sino también es importante revisar todo lo que está relacionado o involucrado es un caso de estudio muy rápido. Esto era un centro comercial donde querían colocar un equipo de sistema de aire acondicionado, de energía o de eficiencia de energía, de una losa. Los centros comerciales de alguna manera tienen controles de calidad adecuados, ¿no? Ha habido una constructora responsable, un supervisor responsable. Entonces, era hacerle daño a una estructura o sacar unos núcleos cuando realmente teníamos ya mucha información de obra de que este concreto estaba con la cuadra. En este caso, ¿qué hacemos nosotros? No sacamos diamantina, sino utilizamos los equipos de ensayos no destructivos para determinar el nivel de resistencia que hay. Y ¿se acuerdan de Leslie y Chessman y Agravant? ¿Qué decían ellos? Ellos establecían la velocidad de pulso, la relacionaban con la calidad del concreto, ¿no? Entonces aplicamos algo así.
hicimos para ver los niveles de resistencia. También evaluamos un poco los perfiles de las deformaciones de algunas vigas. Esto que ven abajo es por la influencia de un tarrajeo, pero la evaluación es más, chequeamos la deformación de la viga y vimos si los niveles de resistencia por los ensayos no destructivos estaban adecuados. Y con eso fue suficiente para poder colocar una estructura un equipo sobre esta estructura que solo necesitaba que esa estructura cumpla su resistencia. Eso un poco, ¿cuáles son mis conclusiones finales ya para terminar? Los ensayos NDT es una herramienta fundamental para evaluar las edificaciones de manera global, la información de la estructura, y eso hay que aprovecharlo. 2. Los ensayos NDT necesitan una correlación con métodos de medición directa de la resistencia, como los núcleos, para poder determinar resistencia en el elemento estructural, resistencia del concreto en el elemento estructural. 3. Para efectos de establecer adecuadas interpretaciones del real estado de las estructuras, es necesario óptiles, ya que una correlación con pocos datos te puede llevar a interpretaciones erróneas. Yo he visto informes cuando aplican el esclerómetro que aplican 3 o 4 estructuras, ¿no? Si tienen un esclerómetro, úsenlo y recojan la mayor cantidad de información de la estructura para que puedan establecer adecuadas correlaciones, ¿no? Se debe establecer el plan de ensayos y la información relevante para el objetivo del estudio. Muchas veces llego a la estructura, no quiero evaluar todo, pero si no sé cuál es el objetivo que yo quiero para al final de la evaluación, voy a empezar pruebas, ¿no? Y el último punto es una evaluación de una edificación existente tiene una alta responsabilidad, por lo que es importante que estén involucrados especialistas en estructuras y que los ensayos por personal calificado para esta actividad. Bien, finalmente les dejo, este es mi granito de arena. Yo que esta metodología se le pierda un poco de miedo a esta metodología, que sea más usada y que cada vez tengamos mejores evaluaciones de estructuras existentes. Ok, ingeniero González, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por tu excelente presentación. Realmente has tenido un tema completamente nuevo, un tema que realmente deberíamos abordar más, puesto que nos permite tener una evaluación sin hacer justamente ningún tipo de daño a la estructura, ¿no? Precisamente estallos no destructivos. Sé que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero tenemos algunas preguntas que le vamos a pasar a su correo, ingeniero González, para que después nos conteste y nosotros podamos enviar a nuestros asistentes, ¿no? Voy a permitirme escoger algunas preguntitas acá para que voy a hacerle 2 preguntas, por favor, para que pueda ayudarnos con esto. Entonces, una pregunta es del señor Enrique Banjor Cuadra, que dice: buenas noches. Según el expositor, recomienda para ensayos no destructivos el método SONRET, ASTM C805, C597, C42, o solo la velocidad de pulso ultrasonido, el C597 solamente. Lo que entendí es que el esclerómetro no es recomendable para obtener márgenes. Sí, a ver, tengo la comunicación un poco, Luciano, un poco entrecortada. Preguntó sobre la normativa relacionada a esta metodología, ¿no? La normativa, sí, hay el método SONREP o sonido más rebote como tal, no hay una metodología CTM de procedimiento, pero es una metodología que reúne 3 procedimientos avalados, ¿no? Entonces tienes el ASTM del 805 del número de rebote, tienes el ASTM 597 del
en acción. Go, 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 navegando en el tipo tren. Go, go, piratas en acción. Go, 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 navegando en el tipo tren. Go, 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 piratas en acción. Go, 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 navegando en el tipo tren. Go, 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 piratas en acción. Go, 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 navegando en el tipo tren. Go, 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 piratas en acción. Go, 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 navegando en el tipo tren. Go, 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 piratas en acción. Go, 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 navegando en el tipo tren. Sí.